Hola nuevamente, sean bienvenidos a su aula ATG. En este nuevo video les voy a explicar cómo crear tablas y gráficos utilizando Word. Para ello vamos a descargar las indicaciones de práctica tablas y gráficos SmartArt. Yo acá la tengo descargada. Dice, abre un nuevo documento de Word. Para ello puedo hacerlo, archivo, nuevo ya teniéndolo abierto, o me voy desde la pestaña Office. Cualquiera de las dos opciones sirve, pestaña Office, Word 2013. Esto es en caso de que tenga abierto un documento de Word, archivo nuevo. Pero si no tengo abierto un documento de Word, simplemente doy en la pestaña Office y selecciono Word 2013 o 2010 en el caso de la versión de Word que tengamos instalada. Decía mi indicación, abre un nuevo documento de Word. Dirígete a la pestaña Insertar. Haz clic en la pestaña Insertar tabla. Lo primero que debo de saber es que para crear una tabla debo de saber cuántas filas y cuántas columnas va a tener mi tabla para poder así crearla. Dice que voy a insertar una tabla 7 filas por 6 columnas. Entonces me voy a mi documento de Word, pestaña Insertar, sección Tablas, que está única opción, y dice que voy a aplicar una tabla de 6 por 7. Recuerden, según las indicaciones dice que van a ser 7 filas y 6 columnas. Primero se leen las columnas y después se leen las filas. Entonces una tabla de 6 por 7. Entonces en mi documento de Word, archivo, insertar, 6 por 7. Perdón, ahí me equivoqué. Voy a darle deshacer. 6 por 7. Ahí la tengo. Recuerden que cada vez que vaya haciendo, pasando el mouse sobre cada cuadrito, indicará una nueva fila o una nueva columna. ¿Qué es un cuadrito de esto? Se refiere a una celda. Entonces, esto es una celda, otra celda. Las celdas están compuestas por fila y por columna. Entonces, esta sería 2 columnas, una fila. Esta sería una tabla de 1 por 1, es decir, una fila, una columna. Acá serían 2 columnas, una fila. Una tabla de 2 por 2 sería 2 columnas, 2 filas. En nuestro caso nos dice que será de 6 por 7. Otra opción, cuando ya tengamos lista esta parte, simplemente damos clic en el último cuadrito para que se me active la tabla. Pero otra opción que tenemos para hacer la tabla es dando aquí insertar tabla, y como ya tengo en mente de cuánta va a ser, de cómo va a ser mi tabla, dice que va a ser una de 6 columnas por 7 filas. Voy aumentando el número de filas y doy clic en la pestaña aceptar. Igual tengo mi tabla. Como podemos visualizar, tenemos 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una tabla de 6 por 7. La siguiente indicación dice, se creará la tabla de 7 filas y 6 columnas. Será una tabla de 6 por 7 y nos muestra el ejemplo de la tabla. Lo siguiente dice, selecciona la primera fila de la tabla y dirígete a la pestaña presentación. Es decir, cuando nosotros tenemos una tabla, en la parte superior derecha se nos activan las opciones de herramientas de tabla. Si yo salgo de la tabla, se me desactivan las opciones. Voy a seleccionar la primera fila arrastrando solo la primera fila en la parte superior de la tabla. Dice que me dirija a la pestaña diseño, dirígete a la pestaña presentación, y ahí dice que voy a combinar la primera fila. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí me están indicando. Dirígete a la pestaña presentación
y selecciono la opción combinar celdas. Otra opción es dando clic derecho en el menú contextual. Entonces, selecciono la primera fila, se me activan herramientas de tabla y en la pestaña presentación, en la sección combinar, tenemos combinar celda. Si se fijan, voy a explicar un poco esta parte. Tenemos la sección tabla, la sección dibujar, la sección eliminar, sección filas y columnas, combinar, tamaño de celda, alineaciones y datos. En las opciones de tabla tenemos todo lo que son las propiedades de la tabla, lo que es la fila, la columna, la celda, la tabla en sí, cómo alinearlas, por ejemplo, al centro, a la derecha. Esta sería toda la tabla. Si quiero alinear al centro, la tabla se me va a colocar al centro. Si lo quiero a la derecha, es decir, si yo presiono acá, observemos, y doy a aceptar, mi tabla se va a colocar en la parte central, pero como es algo grande mi tabla no se puede visualizar. Supongamos que me haya equivocado y en vez de agregar una fila más, en vez de que fueran 6 eran 5, entonces yo simplemente me coloco donde quiero eliminar y la sección eliminar me permite eliminar celdas, eliminar columnas. Si yo le doy eliminar columnas, automáticamente se me elimina la última columna donde yo estaba situada. En las opciones de filas y columnas, insertar, tenemos arriba, debajo, derecha e izquierda. En mi caso la voy a colocar a la derecha porque eliminé la última columna. Si se fijan, automáticamente me agregó toda la columna que había eliminado. Entonces, eliminar me permite eliminar ya sea filas, columna o celda. Supongamos que yo voy a eliminar estas dos últimas celdas. Yo le doy eliminar celdas, desplazar hacia la izquierda y automáticamente ya se me eliminan las dos celdas que yo tenía. Voy a deshacer porque no es lo que quiero. Entonces, y tengo mi tabla. Luego tenemos las opciones de combinar, que si se fijan, para poder combinar una celda debe de tener seleccionada al menos dos celdas. No puedo combinar una única celda. Si yo selecciono dos, automáticamente se me activan, y si son más de dos, mucho mejor. Selecciono la fila, doy clic en combinar celdas y automáticamente mi celda, que estaba dividida en columnas, se convierte en una sola fila combinada. Luego me dice la indicación. Esto hará que se conviertan en una sola, es cierto. Coloca los títulos de día de la semana y los datos de hora, así como me lo muestra en la imagen. Entonces tenemos horario de la semana, en la parte superior voy a centrarlo, control T para centrarlo de forma rápida, horario de la semana, aquí voy a poner hora, lunes. Para pasar rápido de una fila, de una celda a otra, utilizo la tecla tabular. Luego tenemos selecciona las celdas 3 y 4 y luego combínalas. Recordemos que a cada espacio le conocemos con el nombre de celda, que no es más que la intersección entre una fila y una columna. Me dice que seleccione las celdas 3 y 4 de la columna lunes. Entonces vamos a ver de la segunda columna. 1, porque la tengo que contar aunque esté combinada. 2, esta es la 3 y esta es la 4. Doy clic derecho, combinar. Recordemos que ya habíamos visto las opciones de combinar celdas desde la pestaña presentación en herramientas de tabla, pero dijimos que otra opción más rápida es dar clic derecho y en el menú contextual seleccionar combinar celdas. Luego combinamos las celdas de la fila 4, que es toda esta. Luego de esta seleccionamos, después de la 3 y la 4 sería la 5, doy clic derecho, combinar, y ahí tengo combinada mi columna siguiente, mi fila 4. Luego me dice que combine las dos últimas celdas de la columna miércoles, que son estas dos de acá. Si se fijan, ya tengo todas las opciones de mi tabla combinada, pero acá en el horario mi columna se me amplió un poco más porque las horas no me aparecen conforme al dato de la tabla. Entonces aquí hay una
puntita de 4 puntos cerrados, yo vengo y la jalo de ahí y automáticamente, miren, puedo moverla, ampliarla a mi gusto. Yo la voy a dejar así porque a mí me interesa que quede en una sola. Luego me dice, rellena los datos de toda la tabla a como se muestra en la figura. Comienzo a rellenar los datos. Una vez que hayamos terminado de editar toda la tabla, nos vamos a la indicación. Selecciona toda la tabla. Para ello vamos a utilizar la flechita de 4 puntas que se encuentra en la esquina superior izquierda. Es esta flechita que tenemos acá. Si yo presiono la flechita, automáticamente se me selecciona toda la tabla. Y luego dice, dirígete a la pestaña Diseño y selecciona la opción Borde. Luego la opción Borde y Sombreados. Entonces me dirijo a mi tabla, pestaña Diseño en Herramientas de tabla. Acá tenemos la sección de borde. Seleccionamos bordes y la última opción se llama bordes y sombreados. Voy a dar clic en esa opción. Me dice la indicación que voy a seleccionar para esta tabla un borde doble con ancho de 2 1/4 y color rojo. Entonces voy a seleccionar, lo primero que tengo que verificar es que tenga activada la opción de todo, porque lo voy a aplicar a toda la tabla. Luego selecciono el estilo de la línea. Como me piden un estilo en específico, selecciono el estilo doble, que es este de acá. Pero si se fijan, tenemos muchos más diseños dentro de los estilos de línea. Luego me dice que el color debe ser rojo. Entonces selecciono en la parte de color. En la barra de colores estándares tenemos el rojo oscuro y el rojo, pero como me piden rojo, selecciono el que dice rojo. Y en las opciones de ancho voy a seleccionar el que dice 2 1/4. Doy clic a la opción aceptar y automáticamente mi tabla tendrá borde de línea doble, color rojo y ancho de 2 1/4. Luego me dice, ahí están las opciones, aplica relleno a tu tabla. A la celda horario le vamos a aplicar sombreado anaranjado, énfasis 2, claro al 80%. Es decir, a esta de acá, siempre en la pestaña herramientas de tabla, sección pestaña diseño, están las opciones de sombreado. Si me coloco sobre las opciones de anaranjado, a ver, este oro, entonces los anaranjados son estos. Anaranjado dice que va a ser énfasis 2, claro al 80%. Cuando yo paso el mouse sobre los colores, si podemos observar, él me indica el color que tiene ese nombre asignado. Entonces a mí me piden anaranjado, énfasis 2, claro al 80%, o sea este. Luego para las columnas de hora y días de la semana va a ser verde, énfasis 6, claro al 80%. Selecciono los de semana, dice que es verde, verde, énfasis 6, claro al 80%. Verde, énfasis 6, claro al 80%. Pero esto también lo voy a hacer con las horas. Entonces solo voy a dar clic porque ya le había aplicado el color que es verde. Ahí está, miren, verde, énfasis 6, claro al 80%. Y luego dice que a las celdas, a las otras celdas, que es donde está el teclado, le vamos a aplicar azul, énfasis 5, claro al 80%. Selecciono todo el texto y este va a ser azul, énfasis 5, claro al 80%. Ahí lo tenemos. Luego me dice, aplica al texto de la tabla, tipo de letra Arial, tamaño 12 y estilos negrita a los títulos. Entonces, tipo de letra Arial y tamaño 12. Selecciono toda la tabla porque me dice que es para todo el texto. Selecciono tipo de letra Arial, tamaño 12 y para los títulos va a ser la negrita, horario de la semana, y acá me faltó control T para centrar y pongo receso. Luego lo coloco en estilo negrita y ahí tengo.
Voy a ampliarlo un poquito más porque si observamos se me volvió a desactivar la hora. Ahí está. Hasta aquí hemos finalizado la primera tabla. Espero les haya gustado. Nos falta realizar aún 2 tablas que lo veremos en el próximo video. Hasta la próxima.